Ah, Bien, pues si queréis empezamos, si ya se escucha bien. En primer lugar, disculpad la espera y muchísimas gracias bueno, buenas tardes a todas y a todos y daros las gracias por dedicar vuestro valioso tiempo en una cuestión vital para las personas y para el medio ambiente, como la que vamos a tratar esta tarde, en esta situación de fragilidad en la que nos encontramos, en la cual cada paso que damos ayudará a construir alternativas que nos harán avanzar hacia un mundo más amable y más respetuoso con nosotros mismos y con la vida que nos rodea. Entonces, en esta webinar, como ya sabéis, vamos a abordar la problemática que sufre el transporte público, que en estos últimos años ha ido perdiendo usuarias que ha ganado la carretera, con lo que supone este hecho para la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Esta charla está organizada por el área de medio ambiente de la Confederación Intersindical, que llevamos adelante múltiples luchas con mucha valentía y mucho compañerismo. Y una de estas luchas muy importante en este momento es el de la movilidad sostenible como elemento necesario para avanzar hacia la descarbonización. Desde el área de medio ambiente aprovechamos también esta ocasión para hacer un llamamiento a las personas para organizarnos y hacer presión política y social con el objetivo que se produzca ese giro radical en el sistema necesario para avanzar hacia un modelo de vida sostenible que no suponga una amenaza para la vida. Para el desarrollo de esta charla contamos con 4 magníficas ponentes, personas luchadoras por el bien común, y que con su fuerza llaman, al igual que nosotras, a la movilización necesaria para transformar las políticas actuales. Entonces, con estas palabras damos la bienvenida a Mara Martínez, compañera del Sindicato Ferroviario de la Intersindical Valenciana. Bienvenida, Mara. A Pepe Aroca, Pep, compañero del Sindicato Ferroviario de la Intersindical de Andalucía. A Rafael Escudero, nuestro compañero portavoz estatal del Sindicato Ferroviario, bienvenido, Rafa, y a José Luis Ordóñez, portavoz de la Coordinadora Estatal por un Tren Público, Social y Sostenible. Bienvenido, José Luis, y muchas gracias por vuestro tiempo. Entonces, si queréis, si queréis dar algunas palabras de bienvenida y a partir de ese momento empezaremos a lanzar unas preguntas que son dudas que compartimos muchas personas alrededor de este tema. No sé si Mara, Rafa, José Luis o Pepe queréis hablar, ¿no? No, bueno, pues únicamente, perdón, José Luis, únicamente agradecer al área de medio ambiente de la Intersindical la oportunidad de hacer este charla, coloquio, webinar, que yo creo que es un tema importante y además de plena actualidad, con lo cual, gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. yo igualmente quiero agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo. Estas tecnologías permiten cosas, pero al mismo tiempo también nos dificultan por falta todavía de uso por nuestra parte, pero yo creo que nos vendrá muy bien lo que habéis convocado. Agradezco mucho que os hayáis acordado de la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible, dado que estamos hablando de medio ambiente. Y ya le decía yo a Javier cuando me mandó el cuestionario que yo veía que era muy extenso. Procuraremos tratarlo todo, pero todos los aspectos tienen muchas derivadas y va a ser muy complejo, pero bueno, lo haremos. Adelante. Gracias, José Luis. Mara. Sí, buenas tardes. Simplemente pues lo que han dicho mis compañeros, agradecer que se haya hecho el esfuerzo de este tipo de acciones, que espero que, y vamos, más que pero sé que no va a ser la última, ni muchísimo menos, y que intentaremos o pedir también a mis compañeros en este viaje que intentemos ser lo más estrictos, pero también lo más cercanos posible, que no nos perdamos en tecnicismos y que vayamos a
al grano e intentemos aprovechar el tiempo lo mejor posible. Muchas gracias, Mara. ¿Y Rafa? Sí, bueno, pues felicitar al área de medio ambiente de la Confederación Sindical por esta iniciativa, que en este momento es imprescindible. O sea, cuando venimos de celebrar el año pasado el Año Europeo del Ferrocarril, cuando en Europa se está apostando por el ferrocarril como medio de transporte medioambientalmente sostenible, pues aquí en el Estado español cerramos la línea de Cuenca, eliminamos los trenes hotel, suprimimos obligaciones de servicio público. O sea que es imprescindible que el debate del ferrocarril esté encima de la mesa y es imprescindible que la Confederación Intersindical encabece esa lucha en defensa del ferrocarril. Por eso que el área de medio ambiente confederal haya tomado esta iniciativa pues es importantísimo. Muchas gracias, Rafa. Pues mira, vamos a empezar con una pregunta fuerte que mucha gente compartimos y es sobre el AVE, la línea de alta velocidad. La pregunta sería, ¿es un engaño a las personas o lo podemos entender como solución viable, ecológica y no agresiva para el medio ambiente? No sé si a lo mejor Mara querría empezar a responder. Yo voy a responder con lo que dice el propio Observatorio Ferroviario en sus informes, con muchísimos datos y muchas tonterías, pero entre sacando se encuentran perlitas como esta. Habla de las restricciones presupuestarias, sobre todo en red convencional, y de las dificultades del transporte de mercancías, por poner un poco en situación lo que voy a leer, y dice literalmente: existen dificultades de interoperabilidad derivadas de la existencia de dos redes de características técnicas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente si partimos los huevos en dos cestas no vamos a llenar la cesta nunca. Espero que continúen mis compañeros. ¿Rafa? ¿O Pepe? Creo que ha desactivado el Pepe. Sí, yo quiero dar un dato objetivo y científico. Del 100% de las personas que utilizan el ferrocarril de manera diaria para ir al trabajo, ir a cualquier gestión, el 95% de esas personas que utilizan el tren utilizan los servicios de cercanía, regionales o larga distancia. Y únicamente el 5% restante es el que utiliza el transporte de alta velocidad. 25.000 personas diarias son las que únicamente utilizan la alta velocidad y el resto de personas son las que utilizan el transporte convencional o normal, que queremos llamar. En cambio, las inversiones que hay para un tipo de transporte y para otras son completamente disonantes. La gran mayoría de las inversiones en los últimos 30 o 40 años han ido fundamentalmente a invertir en líneas de alta velocidad y, en cambio, para el ferrocarril, que utilizamos la gran mayoría, pues no ocurre lo mismo y al contrario, como decía Rafa, al contrario, sino que eliminan servicios, eliminan líneas y en cambio el AVE pues, es lo que parece que domina en el actual y los últimos gobiernos tanto del PSOE como del PP, que su obsesión únicamente ha sido invertir en ferrocarril, pero fundamentalmente en la parte de alta velocidad. ¿Rafa? Sí, porque no sé si es exactamente un engaño. Lo que sí que estoy convencido es que forma parte de un determinado modelo de político, un determinado modelo de sociedad que se empezó a desarrollar cuando el gobierno de Felipe González, que fue al final el primero que hizo la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Cuando el desarrollo del ferrocarril no se realiza en base a prestar un servicio a la sociedad, en base a prestar un servicio de calidad a la ciudadanía, sino que se configura en base a intereses económicos y para entregarle al mercado un mayor desarrollo de esa economía, pues pasa lo que pasa, que todo se configura de esta manera, con líneas de alta velocidad que al final prestan servicio a los negocios fundamentalmente, son servicios que van de punta a punta y abandonan todo lo que hay entre medias o el ámbito rural, porque todo está pensado desde un punto de vista económico e ideológico, ¿no?
ideológico, como lo importante es el mercado, pues hay que ponerle al mercado facilidades para que se desarrolle. Y si las personas de los pueblos no pueden ir a tiempo al médico y para poder llegar tienen que coger el autobús, que lo cojan. Entonces el desarrollo del ferrocarril en el Estado español, desde los años 80 con Felipe González, está pensado desde ese punto de vista, desde el punto de vista economicista y desde el punto de vista neoliberal y de facilitarle a los mercados las cosas. Y en ese sentido no sé si es un engaño, no, yo creo que es más una estafa, es una estafa social. El cómo se ha desarrollado el ferrocarril en el Estado y el cómo se ha priorizado la construcción de líneas de alta velocidad en paralelo que se iban abandonando las líneas de ferrocarril convencional. Gracias, Rafa. José Luis. Bien, pues estoy de acuerdo con Rafa en lo de la estafa, pero apunto además que ha sido un fracaso para los que ideológicamente lanzaron esta idea, porque no han conseguido que hiciese el papel que ellos creían elitista que iba a hacer en la sociedad, que iba a haber una clase importante, una clase distinguida, que iba a utilizar una llamada red de alta velocidad, y eso lo digo por lo que antes leía Mar Martínez, que no hay tal red de alta velocidad, hay una X en el mapa, una X, ningún pescador iría con una X al mar a pescar, porque ahí no atraparían absolutamente ningún pez. Por lo tanto, no hay dos redes, hay solo una red ferroviaria y hay unas líneas inconexas que además el fracaso lo digo en que las líneas las han construido, pero el servicio que prestan llega a muy poquitas personas, ya lo decía antes Pepe Aroca. Tanto es así que en unas cifras por encima, con todo lo que ha pasado con la pandemia y con el cierre de los servicios ferroviarios, cosa que no hizo Alemania. Alemania no cerró los servicios ferroviarios y España sí. Sabrá España por qué lo hizo, pero de luego la sociedad española no, lo sabrá el gobierno de España. Bueno, pues en los trenes de cercanías y en los trenes regionales, cada día se mueven casi 2 millones de personas. Y en los trenes AVE, sin contar los AVAM ni los Alvia, sino los AVE, solo se mueven 23.000 personas cada día. O sea que 23.000 personas son esa élite a la que querían prestar servicio con ese tipo de trenes. Eso por un lado, un fracaso, porque han tenido que pedirle arnica a la Unión Europea y la Unión Europea les ha dicho que tenían que rebajar los precios y que tenían que conseguir que más gente utilizase esos trenes. Pero aún así y todo están en una situación casi sin salida. De todas formas, ellos copiaron la idea de la alta velocidad española del TGV francés, pero Francia no hizo nunca ese elitismo que planteó España. Y desde luego España estuvo muy alejada de lo que hizo Alemania cuando pensó en líneas de alta velocidad, porque las líneas, Alemania las pensó de tráfico mixto, no de tráfico exclusivo de personas. Y además las concibió también como complementar, como cerrar aún más la red ferroviaria, que es mucho más extensa, más tupida que la nuestra. No para hacer unas líneas en paralelo a líneas existentes, como han hecho aquí en España en los casos de entre Madrid y Barcelona o entre Madrid y Valladolid. Por otro lado, tampoco se parece en nada al tren bala japonés, porque el tren bala japonés entre Tokio y Osaka tiene una distancia más o menos como la que hay entre Madrid y Barcelona o entre Madrid y Sevilla, pero hay una estación cada 30 kilómetros, no 5 estaciones en total en una línea, como pasa entre Madrid y Barcelona. Y además hay trenes cada 2 minutos y medio, cosa que no pasa en ninguna línea de las españolas de ese tipo. Solo en líneas de cercanías hay una frecuencia de esa calidad. Por otro lado, la decisión que tomaron, como era ideológica, estaba totalmente en línea con la política ferroviaria negativa que ya llevaba España aplicando desde la dictadura de Franco, cuando llegó al acuerdo con Estados Unidos en 1959.
aquel acuerdo impuso a España cerrar redes ferroviarias y cerrar, por ejemplo, todos los tranvías en las ciudades españolas. Esa imposición era para favorecer precisamente lo que le interesaba a Estados Unidos, que domina el mundo del petróleo, que lo sigue dominando ahora, que domina los combustibles fósiles, favorecer el uso de combustibles fósiles, la venta de combustibles fósiles. La venta de su petróleo, la venta de su gas natural, como ahora con la guerra de Ucrania está tratando de aprovechar para venderle a Europa. Y en aquellos momentos ya se empezaron a cerrar líneas dentro de los planes de desarrollo que hacía una organización política, como estaban prohibidas, tenía forma de organización religiosa que se llamaba Opus Dei. Opus Dei tuvo 2 ministros con Franco que fueron los que hicieron los planes de desarrollo económico. Franco se había pasado toda su vida demonizando a los estados que tenían una economía planificada y resulta que él se puso a planificar la economía. Pero en esa planificación entró precisamente el empiece a cerrar líneas ferroviarias en España. Y eso fue lo que siguió luego en el primer gobierno, en teoría, democrático, después de la transición imperfecta que hicimos de la dictadura a la democracia actual, pues el gobierno de Felipe González también siguió esa línea de cierre de líneas ferroviarias. Habéis dicho también si era posible servirse de esas líneas de alguna manera. Yo creo que sí, lo que pasa es que entre medias nos ha pasado una cosa. La línea entre Sevilla y Madrid sí que permite la circulación de trenes de mercancías. Su infraestructura, su vía, sobre todo, sí que permite la circulación de mercancías, pero el resto las han construido con una vía tan débil que no permiten más que trenes de poco peso, los trenes de personas. Así es que sí que se podrían reutilizar esas líneas, pero habría que volver a invertir en ellas para acondicionar la vía. Y lo dejo aquí, aunque hay muchas cosas que decir más. Gracias, José Luis. En ese sentido, en el sentido de las respuestas que habéis dado y del interrogante que acaba de abrir también José Luis, entendemos que las políticas no piensan en el beneficio social, ¿no? del tren, sino más en el capital, como siempre, ¿no? Y que las inversiones en la alta velocidad han ido en detrimento del tren de cercanías y media distancia, que es el tren que utilizamos la mayor parte de la población. En este sentido, no sé si tal vez, no sé cómo podemos hacer entender y presionar para que paren estas construcciones que solo dan servicio a unas pocas, ¿no? Esta sería la siguiente pregunta. Y también, ¿cuál sería la alternativa a impulsar utilizando las infraestructuras ya existentes, como ha dicho José Luis, sin necesidad de seguir destruyendo el territorio? No sé si Pepe querías contestar. Sí, bueno, el ejemplo yo creo que es más claro que hay de un ferrocarril normal o convencional es la línea que tenemos aquí abajo entre Sevilla y Cádiz. Tenemos una vía doble, electrificada, con capacidad para llegar a 200 kilómetros por hora. Es un ejemplo en el que, sin ser alta velocidad, sin suponer el destrozo energético y de medios que supone la alta velocidad, permite una circulación bastante afluencia de trenes en cada sentido a una velocidad de 200 km por hora, que está también bastante competitiva, que te plantas en Sevilla desde Jerez en 1 hora o 1 hora y media desde Cádiz, y no es una vía de alta velocidad, pero es una vía de ancho estándar, de ancho español, de ancho Renfe, y permite cualquier tipo de servicio, tanto de viajeros como de mercancías. Porque el objetivo es que sea una red mallada, lo más tupida posible, que permita la mayor movilidad con el menor coste en lo económico en cuanto a infraestructura, pero que dé un servicio a gran parte de la población. Aquí en Andalucía, por poner algún ejemplo, salvo este trozo que hemos comentado de entre Sevilla y Cádiz, el resto adolece de una falta de inversión histórica. Tenemos la línea transversal
de Andalucía, lo que algunos decimos la A92, el ferrocarril, sigue siendo vía única y sin electrificar, que recorre toda desde Sevilla hasta Málaga y hasta Granada y continúa hasta Almería. Tenemos una vía única sin electrificar entre Algeciras y Bobadilla o Ronda. Algeciras, el primer puerto español con capacidad para mover contenedores. Pues únicamente ahora ha habido una pequeña inversión que sí que está teniendo algo de efecto en la línea, pero sigue siendo una línea única que no permite el cruce de trenes, con lo cual es muy difícil que puedan meterse bastantes trenes, tanto de viajeros como de mercancías. Este es un poco el ejemplo generalizado en todo el Estado. La falta de inversión en el ferrocarril normal o convencional está llevando a esta situación, ¿no? Que es un poco el motivo por el que nos trae aquí y por el cual las plataformas en defensa del tren están reivindicando no solamente el cierre de aquellas que se pretende cerrar, el caso de Cuenca es el más cercano, sino que las líneas sean todas de vía doble, electrificadas, y que sean capaces de vertebrar todos los territorios por donde circula y por donde pasa, con paradas que permitan el transbordo de personas y la intermodalidad entre los distintos modos que nos llevan. Teniendo en cuenta, y esto sí que ya de verdad finalizo, teniendo en cuenta que los tres modos de transporte, los tres modos de movilidad que debemos fomentar son a pie, bicicleta y tren. El resto deben ser complementarios de estos tres, porque son los únicos que garantizan la sostenibilidad del medio ambiente que tanto estamos ahora hablando de cara a la emergencia climática que padecemos. Gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Rafa. Sí, yo creo que es imprescindible el que se produzca un cambio en las políticas ferroviarias en el Estado. Es absolutamente imprescindible y eso pasa ineludiblemente por dedicar el mayor número de las inversiones a modernizar y a adecuar las infraestructuras de ancho normal, ¿no? Del ancho ibérico. De manera que puedan ser, como decía también antes Pepe, puedan ser utilizadas para velocidades de en torno a los 200, 220 kilómetros hora, porque al final la diferencia de tiempo que se gana entre esa velocidad y los 300 que pueda coger la alta velocidad, pues estamos hablando igual de en torno de los 15 minutos. Creo que el planeta nos agradecería que llegásemos 15 minutos más tarde a los sitios y no contaminásemos tanto como contamina también el tren, porque el tren, los únicos medios de transporte que son inocuos y no contaminan, pues es eso, ir a pie y ir en bicicleta, ¿no? El tren también contamina, pero cuanta más velocidad, pues contamina más. Sigue estando por debajo de la contaminación que tienen pues, los vehículos que funcionan a través de los combustibles fósiles, como puede ser el autobús, el coche, el avión, etcétera, ¿no? Pero contaminan más. Entonces, esos 15 minutitos que pudiésemos llegar más tarde a los sitios, el planeta nos lo agradecería. Pero para eso hay que cambiar radicalmente las políticas. Y bueno, hay ya líneas de alta velocidad que están terminadas, líneas de alta velocidad que están terminándose, y lo que habría que hacer es no proyectar nuevas líneas de alta velocidad, sino invertir en la modernización, en la electrificación, en la instalación de instalaciones de seguridad adecuadas para hacer que las líneas de ancho normal pues fuesen las que prestasen servicio a toda la sociedad, no solamente al ejecutivo con su maletín que va de Madrid a Barcelona o a la familia que va de turismo, porque entre vacaciones y vacaciones y entre negocio y negocio pues hay que ir al médico, hay que ir a estudiar, hay que ir a la universidad, hay que ir a hacer la compra. Hay que garantizar que dejamos de expulsar a la gente del rural, que dejen de vaciarse los pueblos y que la vida, al final en los pueblos, pues tiene una calidad superior a la vida en las ciudades, pero si no se puede vivir en los pueblos porque no tenemos medios para acceder a los servicios, a los diferentes servicios, pues los pueblos se van vaciando, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Eso se solucionaría con un cambio en las políticas y con un ferrocarril
que haga el papel que tiene encomendado, que es el de vertebrar el territorio y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso solo lo hace el ferrocarril y es que es imprescindible hacer un giro radical en las políticas ferroviarias. Lamentablemente, tampoco con este gobierno más progresista de la historia vemos que eso vaya a ser así. No se está actuando como se debería de actuar todavía. Muchas gracias, Rafa. Mara. Pues apuntar un par de cositas cuando hablamos de la prisa o cuando planteaba Rafa el tema de podemos perder un cuarto de hora más en hacer un recorrido. Resulta que el AVE va a 300 precisamente porque no para, porque frenar un AVE a 300 necesita una distancia enorme. Pero es que volver a acelerar hasta ponerse a 300, claro, si le metemos en lugar de 2 paradas intermedias a un Valencia-Madrid, le metemos 10, ese cuarto de hora se convierte en 30 minutos. O sea, vamos a ser. Pero vamos a ser más serios todavía. ¿De qué nos sirve poner un AVE a 300 por hora cuando la media de la cercanía en España está en 50 kilómetros por hora? De risa. 50 kilómetros por hora. La media de los trenes de media distancia, de los cuales el 20% van por líneas de alta velocidad, los famosos, no llega a los 80 por hora. Cuando hablamos de prisa, ¿de qué estamos hablando? De Valencia a Madrid se tarda hora y media, un pelín más, hora 40 en llegar. De Valencia a Castellón en cercanía se tardan 75 minutos, 80 minutos, según qué tren. Bueno, me parece vergonzoso directamente. Me parece que de qué estamos hablando. Cuando el 95% de las personas que en este país cogen el ferrocarril, cogen un ferrocarril de ese tipo, convencional, de cercanía y de media distancia. Que repito, van a una media de 50 los cercanías y de 70 y tantos, rondando los 80 los de media distancia. Que se supone que son las obligaciones de servicio público. ¿Qué quiere decir obligación de servicio público? Que es un derecho de movilidad de la gente. Vamos a hablar de derechos y vamos a hablar de voluntad política. ¿Por qué se está haciendo AVE a tutiplén? Porque las grandes constructoras se están poniendo las botas. ¿Por qué no se mejora el ferrocarril? Porque cualquier constructor de medio pelo sabe hacer una carretera. Acondicionar una vía es otra canción. Pero es que al final es más barato y tiene menos impacto y es más eficiente y es más ecológico. Al final se trata de voluntad política. Si realmente queremos fomentar un sistema de transporte efectivo, ecológico y social y que permita que la gente viva realmente donde quiere y donde hay calidad de vida porque tiene manera de desplazarse a hacer la compra, al final creo que no es una cuestión de ni tan siquiera técnica ni de tiempo, es una cuestión de voluntad política que no hay, pero ni en este gobierno más progresista ni mucho menos en los anteriores. Y sobre todo, no la hay, por mucho que en otros países haya mejoras, no la hay a nivel europeo, porque el modelo, a nivel europeo, el modelo especulativo y de las grandes compañías constructoras nos ha cambiado. Gracias, Mara. José Luis. Sí. Bien, como sabéis, las plataformas en defensa del ferrocarril o por el tren público social y sostenible no reflexionan única y exclusivamente sobre el tren, sino sobre el conjunto del transporte. Y uno de los detalles que tiene el transporte es un alto consumo energético. Su actividad es de muy alto consumo energético. Entonces, desde un punto de vista medioambiental, el vuestro, el de vuestra área, tenemos que contemplar el consumo de energía. Y precisamente los trenes AVE, cuando superan los 200 km/h para intentar ir a esos 300 de velocidad máxima, que parece ser que es lo que les da nombre, pues los incrementos lineales de velocidad necesitan incrementos de consumo energético exponenciales. Por lo tanto, llega un momento en que es una barbaridad intentar incrementar algo la velocidad del tren, porque el consumo energético para hacerlo es tan alto que es un derroche o un despropósito. ¿Y por qué se produce esto? Pues es una cosa tan sencilla como que el aire no está vacío.
el aire está lleno de gases. El aire es una suma de gases. Y los gases es materia en forma gaseosa, pero en materia. Es igual que un sólido, solo que en forma gaseosa en lugar de en forma sólida. Y entonces hace resistencia al movimiento del tren. Y es que cuanto más empuja el tren al aire, lo compacta más, lo hace más denso y entonces ofrece aún más resistencia. El propio tren se genera la resistencia al intentar correr mucho. Es que este tema es muy importante tanto para el ferrocarril como para la carretera. La carretera, con respecto al ferrocarril, tiene que consumir mucho más energía para su movimiento, porque el ferrocarril tiene un detalle, que es que son ruedas de acero sobre carriles de acero, con un rozamiento o con una adherencia, que es la forma de hablar en la carretera, muy baja, tan baja que una persona puede mover un vehículo ferroviario, y todo vehículo ferroviario es muy pesado porque está hecho precisamente para garantizar la seguridad de las personas y de las mercancías que transporta, está hecho muy sólido el vehículo. Pero el vehículo tiene tan poco rozamiento sobre la vía que lo puede mover una persona. Sin embargo, un automóvil, a no ser que sea cuesta abajo, cuesta un montón, porque la adherencia de los neumáticos a la calzada, que también tiene petróleo en forma de asfalto, es tan alta, presumen además que debido a tanta adherencia pueden incrementar la velocidad en muy poco tiempo en una gran cantidad, cosa que el tren no puede, como estaba antes Mara contándonos, pues ese detalle del poco consumo energético es lo que es muy favorable al tren desde un punto de vista ambiental. Y luego, nosotros hemos llegado a la conclusión, que ya lo apuntaba Rafa, de que el equilibrio entre tiempo de viaje, consumo energético y emisiones de gases con efecto invernadero debido al consumo de combustibles fósiles, el equilibrio se alcanza precisamente en una velocidad máxima de 200 km/h en las vías ferroviarias, lo cual permite una velocidad media de 165 km/h en los trenes rápidos. No todos los trenes tienen que ir a 200 km/h de velocidad máxima. Así es que, desde un punto de vista medioambiental, como nos decía antes Pepe, a pie, en bicicleta y en tren. Muchas gracias, José Luis. Entonces, según el que estamos hablando, ¿no? Sabemos que unas buenas inversiones, como habéis dicho, unas buenas inversiones y una apuesta política real en el tren de cercanías y media distancia mejorarían notablemente el servicio. ¿Realmente creéis que con las infraestructuras existentes tenemos ¿cuáles serían las posibilidades, ¿no? de las infraestructuras ya existentes? Rafa. Bueno, pues va por barrios. Hay zonas donde las infraestructuras que hay pues, podrían modernizarse y darles un mejor uso, pero hay otras zonas que han estado abandonadas históricamente y que pues, tienen carencias, ¿no? Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Extremadura, se me ocurre Castilla-La Mancha, Galicia, una buena parte de Andalucía, sitios donde pues, el abandono ha sido generalizado y ahora para poder poner en marcha un servicio público ferroviario que realmente dé servicio a las necesidades de la ciudadanía, habría que invertir en construir. Sé que cuando hablamos de construir nuevas infraestructuras, pues nos ponen los pelos de punta, pero hay sitios donde sería necesario para poder hacerlo, ¿no? Extremadura puede ser un ejemplo claro. Castilla-La Mancha se me ocurre ahora mismo que es una de las comunidades que no tiene núcleo de cercanías, tiene el trocito de Guadalajara a Madrid, pero porque está al lado de Madrid, si no, no lo tendría. Pero el resto de la comunidad de Castilla-La Mancha no tiene servicio de cercanía, ¿no? Y sería bien fácil, ¿no? Aprovechando la infraestructura de la línea general hacia Andalucía o hacia Levante, tomando como centro Alcázar de San Juan, que sería un poco el centro, desde allí se podría hacer un núcleo de cercanías que diese servicio a todas las provincias, ¿no? Tan solo habría que construir una línea
hacia Cuenca o utilizar la que hay por Aranjuez, la que pretenden cerrar mañana, precisamente, la línea de Cuenca, modernizándola, electrificándola, poniéndole sistemas de seguridad adecuados e incluso abriendo la de Castillejo a Toledo por la de Castillejo a Toledo no me viene ahora la palabra, por Algodor. Podríamos hacer un núcleo de cercanías, yo creo que daría servicio a toda la comunidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo. En Galicia, 3/4 de lo mismo, invirtiendo en arreglar la línea de Monforte-Lugo, Ferrol, la línea de Minio, de Orense a Vigo, poniéndola en unas condiciones asimilables a las que pues, se puso el eje atlántico entre Vigo y Coruña, pues podríamos dar un servicio de cercanías en el ámbito de Galicia, yo creo que maravilloso, que ayudaría a aliviar el problema que hay en el rural de despoblación y ayudaría a fijar población en los pueblos pequeños de Galicia que hoy pues tienen que marchar a las grandes ciudades porque no tienen manera de llegar a los servicios que necesitan, ¿no? En Extremadura 3/4 de lo mismo, en Andalucía la apertura de la línea de Granada, lo diré ahora, bueno, no me viene ahora el nombre del sitio, José Luis seguro que lo tiene más en la cabeza. ¿Antequera? ¿Antequera, Rafa, te referías? ¿La Antequera Granada? No, bueno, es igual, ya me acordaré. Digo que con eso... Granada, pues, Almería, Murcia, dices. Correcto, Granada, Almería, Murcia. La línea de Granada, Almería, Murcia, pues podríamos arreglar el despropósito y el abandono a que se han sometido determinados territorios durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, eso necesita de voluntad política y necesita de un cambio en la mentalidad y en el chip de los gobernantes que vean que una manera de invertir en enfriar el planeta es invertir en el ferrocarril. Entonces, pues esperemos que algún día la sensatez llegue a los despachos de los ministerios y que las cosas puedan ser de otra manera, que falta nos hace. Gracias, Rafa. José Luis. Bien, pues ya que hemos entrado en el rincón del sureste de España, estamos diciendo que el gobierno actual, aunque es algo mejor que gobiernos anteriores, no está siendo lo suficientemente bueno desde el punto de vista del transporte. En estos instantes se está precisamente redactando un plan español ferroviario y por otro lado tienen información pública que nos está llevando de cabeza porque es un texto enorme, una proposición, un anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público colectivo. Ojo, Mara, con el tema de las obligaciones de servicio público porque tienen muy malas intenciones, aparte de esta morcilla que he metido. Es curioso que es cierto que están muy duros de mollera, están en una posición muy contraria a los intereses de la gran mayoría de la población, están totalmente a favor de una pequeña minoría de nuestra población, la que tiene el poder económico, la que le saca tajada a la gasolina, al gasóleo, a la venta de automóviles, a la fabricación de camiones y de automóviles. A esa gente es a la que les está dando todas las posibilidades de desarrollo, pero a la gran mayoría de la población nos está machacando con los criterios que está tomando, tanto en lo que hemos sabido del Plan Español de Ferrocarriles, como en lo que estamos sabiendo de este anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público colectivo. Pero al mismo tiempo, justamente por la presión de las plataformas, por la presión de la calle, por la presión de los sindicatos, este mismo gobierno acaba de adjudicar la redacción de un estudio informativo, que es el nombre de anteproyecto, ahora en el lenguaje administrativista de la Administración General del Estado, justamente para reabrir una de las líneas que se cerraron cuando Felipe González, que es la que va de Granada
por Guadix, Baza, por la comarca de la Almanzora de Almería, hasta Lorca, en la región de Murcia. Ese tramo se han decidido a ponerse a trabajar para reabrirlo porque les es mucho más rápido tener el corredor mediterráneo a través de ese atajo, por así decirlo, o en el lenguaje técnico interno del mundo del ferrocarril lo llaman en inglés y le llaman bypass. Bueno, pues es un atajo, ese atajo que no bajarías desde Granada a Almería para volver a subir a Murcia, sino que irías por el norte de Almería, pero en menos kilómetros conectarías Andalucía con el resto del Mediterráneo. Pues eso se lo hemos arrancado cuando, pues, ha sido sobre junio, cuando en enero nos había dicho la Dirección General dedicada a la planificación ferroviaria, nos había dicho que de eso ni hablar, que eso era tabú, es decir, que todo lo que había cerrado en la época de Felipe González no querían tocarlo, como por ejemplo no quieren reabrir entre Astorga y Plasencia la Vía de la Plata. Pero hete aquí que les hemos arrancado por un interés también de que están en pinza entre nosotros, entre la sociedad civil española y la presión de la Unión Europea, que les presiona con el corredor mediterráneo. Pero con esa conjunción hemos alcanzado que una de las cosas que decían que no hayan tenido que decir que sí. Así es que yo estoy con Rafa en que sí que hay que hacer algunas infraestructuras, pero sobre todo lo que hay que hacer es actualizar técnicamente las infraestructuras que tenemos, que de estar tan abandonadas, tanta dedicación a sus líneas de la élite, de tenerlas tan abandonadas, lo que necesitan es una actualización inmediata, tanto en vía como en electrificación, como en señalización o gestión del tráfico. Pero actualizándolas podríamos tener mucho mejor servicio, tanto de cercanías como de regionales e incluso de trenes de grandes distancias y de mercancías y de trenes nocturnos, mucho mejor servicio que el que tenemos en estos momentos. Gracias, José Luis. Pepe, ¿quieres aportar alguna cosa? Sí, muy rápido. Por poner lo último que comentaba José Luis, aquí en la línea que comentaba antes entre Sevilla y Cádiz, que compartimos los núcleos de cercanía de Cádiz y Jerez y de Utrera con Sevilla, están instalando el sistema el RTMS que permite meter más trenes por la vía. Permite la participación de mayores vehículos tanto de mercancías como de personas. Esto va a facilitar que haya bastante más tráfico en esa línea. Aquí en Cádiz, por ejemplo, lo que tenemos una vía doble entre Jerez y Cádiz, pero todavía le cabrían bastantes más trenes. Lo que llaman la malla, que es la capacidad que tiene la vía de asumir circulaciones ferroviarias, con este nuevo sistema va a permitir que haya más trenes. En cambio, lo llevamos reivindicando aquí en Cádiz bastante tiempo, tenemos un tren de cercanías cada hora entre Cádiz y Jerez. Estamos reivindicando que al menos metan durante toda lo que llaman las horas valle, al menos media hora entre cada circulación y 15 minutos en la hora punta, que es cuando se supone que hay mayor afluencia de personas a la cercanía. Eso lo va a permitir ya dentro de poco tiempo la infraestructura. Para eso hace falta meter más vehículos en el núcleo de cercanías de Jerez, en este caso, o de Sevilla. En este caso aquí tenemos en Cádiz tenemos 6 trenes. Con 6 trenes no da para poder meter más circulaciones. Habría que tener al menos un tren más o 2 trenes más para permitir que tuviésemos un servicio realmente de cercanía, en el sentido como puede estar Madrid, puede estar Barcelona, puede estar incluso Valencia. Un tren cada hora no es un servicio de cercanía, es otra cosa, pero no es el servicio que está demandando la ciudadanía aquí en la Bahía de Cádiz y en Jerez. Eso es exportable a todos los núcleos también en Andalucía. Y aquí tenemos una reivindicación en Andalucía, que es el de Almería. Almería, la plataforma de Almería, está reivindicando su propia red de cercanía. Y también en Córdoba. En Córdoba están utilizando el nombre de ¿cómo es la palabra? Express, para una línea de cercanía entre Villa del Río y Palma del Río, que no quieren usar el nombre de cercanía porque no tienen capacidad para darle esa situación. Esto quiero decir que sí que la línea permitiría tener más circulaciones, tener más desarrollo,
pero no hay voluntad para que eso ocurra en ese sentido. Gracias. Mara. Poco más que añadir sobre el tema. Creo que es más interesante que sigamos avanzando. Pues mira, Mara, recogiendo la idea que ha lanzado José Luis sobre el transporte de las mercancías, te podríamos preguntar qué aportación para el cuidado del medio ambiente supondría la reactivación del transporte de mercancías por ferrocarril. Uy, ahí sí que estamos abriendo el melón. El transporte por ferrocarril de mercancías en España supone actualmente el 4% de las mercancías que se mueven. Solamente el 4%. Veía hace poco que la media europea está alrededor del 18% y que solo estamos por delante de Grecia y de Irlanda. Bueno, me parece que es ridículo el nivel de transporte de mercancías en este país. Además, ha habido un proceso de privatización brutal porque se supone que se iba a reactivar el transporte de mercancías dándole beneficio a las empresas y ha sido mentira, vamos, directamente ha sido un engaño. El transporte de mercancías sigue estando en ese 4%, en los últimos 10 años ha bajado a casi la mitad, cuando estaba en un 7 y pico, que tampoco era para tirar cohetes, pero bueno. Y actualmente, ya digo, estamos en una cifra absolutamente irrisoria. Mucha gente no sabe que existen ramales ferroviarios con los puertos de Barcelona, con el puerto de Valencia o con el puerto de Algeciras, que lo nombraba Pepe, que es uno de los puertos mayores del mundo en movimiento de contenedores. Si tenemos una vía medianamente acondicionada para un transporte de mercancías de alta capacidad, de trenes grandes, un tren de hasta 740 metros, que es lo que permite la Unión Europea, estamos hablando de 20 y tantas plataformas. A 2 contenedores por plataforma, cada tren estamos quitando casi 50 camiones de la carretera. Y el camión puede hacer luego el mecanismo de capilaridad, de coger ese contenedor y llevarlo a la puerta de la empresa. O ese tren puede ir directamente al puerto y embarcar esos 50 contenedores en el barco correspondiente para un transporte internacional. Volvemos a lo mismo, no hay voluntad política. Cuando se están construyendo grandes infraestructuras de AVE que no permiten el paso de mercancías por el peso, porque se están haciendo unas vías con unas características que permiten mucha velocidad, pero a costa de no permitir impacto, en el sentido de que cada vez que se mueve un vehículo pesado provoca un golpeteo sobre la vía que la deforma. Para eso la vía tiene que ser mucho más rígida y eso no permite los 300 por hora del AVE. Tenemos que buscar también la intermodalidad en esto. Cuando hablamos de intermodalidad hablamos de sumar al cercanía en la bicicleta y se nos olvida lo primero que tenemos que sumar, y eso realmente quita de la carretera, son los 50 camiones que metemos en cada tren de alta capacidad. Y la intermodalidad vendría en que luego el camión lleve el contenedor X a la factoría. Prácticamente volvemos a más de lo mismo. Las infraestructuras, hay que construir infraestructuras, por supuesto que hay que construir infraestructuras, pero también hay que buscar el impacto el menor impacto sobre el territorio. Construir una plataforma para vía doble tiene una anchura asimilable a una carretera de 3 carriles, ni siquiera una autovía simple de 2 carriles por sentido y mediana. Evidentemente es una vía de paso exclusivo, los cruces con otros caminos, el efecto barrera del ferrocarril es mucho mayor, tiene que estar mucho más estudiado por dónde se mete esa plataforma. Evidentemente, si ya tenemos ciertas plataformas construidas de vía única, duplicarla, el impacto es mucho menor que abrir una nueva autopista por cualquier punto de España.
y fundamentalmente la capacidad de la vía depende muchas veces de cuestiones técnicas en señalización, en puntos de bloqueo, en puntos de cruce, que es lo que no existe en gran parte de la red de vía única en España. Entonces, cuando tenemos tramos de circulación única, cantones ferroviarios de 30 a 40 minutos en ciertas zonas, es decir, que desde que sale un tren de un punto hasta que no llega otro que está a 30 minutos de distancia, no puedo expedir un segundo tren. Si se hace una instalación intermedia, se duplica la capacidad de esa vía. Con lo cual, la intermodalidad entre mercancías, viajeros y carretera es posible partiendo de una serie de parámetros técnicos que hoy por hoy no se dan porque nos han querido construir. Ahí podríamos hablar largo y tendido, pero creo que no merece la pena extenderse mucho más. Simplemente dar esa pincelada de que la voluntad, volvemos a lo mismo, la voluntad política de desviar el tráfico de la carretera al ferrocarril, sobre todo en las mercancías en este momento, es una prioridad absoluta. Gracias, Mara. No sé si Rafa quieres aportar en este sentido. Sí, porque decía al principio que los criterios con los que se produjo el desarrollo del ferrocarril no tuvieron en cuenta ni cuestiones medioambientales, ni el servicio que había que prestar a la sociedad, estaban todo basado en criterios economicistas e ideológicos. Pues en mercancías es ya paradigmático, o sea, en mercancías ya es tremendo. Ahí, desde el punto de vista ideológico, que es desde el neoliberalismo imperante, pues pusieron desde 1991, que empezó con la Directiva 91-440 de la Unión Europea, y aquí en el Estado español, como siempre, más papistas que papa, pues se pusieron los gobernantes de un signo y de otro, se pusieron a empezar a desmontar el modelo de ferrocarril público y a permitir la llegada de operadores privados y a meter la liberalización. Vamos, y mercancía fue la primera que se liberalizó. Bueno, pues el efecto de esa liberalización, en contra de los gurús del neoliberalismo que decían que era fabuloso y que eso iba a permitir el que la libre competencia hiciese ganar cuota de mercado del ferrocarril por la carretera, lo que sucedió fue que llegaron operadoras privadas, se pusieron a competir con Renfe. A Renfe le quitaron en torno al 20-25% de la cuota de mercado que tenía, pero el ferrocarril en su conjunto, con todas las empresas privadas y con Renfe, que es la empresa pública, perdió cuota de mercado en relación a la carretera. O sea, el fiasco es tremendo. Le metiste una hostia tremenda a la empresa pública y le regalaste a la carretera más cuota de mercado. Y fíjate, si tienen en cuenta el criterio medioambiental, que una tonelada transportada en un camión emite por kilómetro, unos 200 gramos de CO2 a la atmósfera, mientras que el tren está en torno a los 23 gramos, es decir, una décima parte. Pues ni con esas tuvieron en cuenta el criterio de aplicar otra política en materia de mercancías para que el ferrocarril pudiese ganarle cuota de mercado a la carretera. Digo, mejorando el acceso a los puertos, mejorando las infraestructuras, teniendo el material, los vagones y las máquinas, teniéndolas en condiciones. Yo tengo constancia de tráficos que Renfe ha tenido que dejar de realizar porque no tenía vagones para poder hacer el tráfico, porque los tenía todos en un taller, los tenía todos apartados allí, pendiente de a ver si los arreglaban en algún momento, y como no había personal apenas en los talleres, pues los vagones se morían sin que se les reparase, y Renfe tenía que dejar de coger tráficos que terminaban en la carretera porque no tenía vagones para atender esas circulaciones. Esa es la política que se ha venido aplicando en el ferrocarril durante un montón de tiempo. Y si hubiese una apuesta firme y decidida
para quitarle cuota de mercado a la carretera, y no se trata de quitarle el trabajo a las camioneras y a los camioneros, en absoluto. Mara decía, apuntaba una opción que es viable, la de que el camión al final hiciese el trayecto corto, el ferrocarril fuese el que llevase en las largas distancias y luego en diferentes puntos se irradiase con la carretera. Pues no vas a tener tampoco un tren desde la terminal a la factoría, tendrás que llevar las cosas por carretera también. Eso, y mejorando las infraestructuras, adaptando en la medida de lo posible las líneas de alta velocidad para que también pudiesen ser de uso mixto entre las mercancías y las personas. Pues con todo eso se podría sacar un montón de camiones de la carretera. Y utilizando eso que ya en Europa también se está utilizando, y que me consta que aquí ya hay una empresa que está trabajando el tema para ponerlo en marcha, de subir los semirremolques de los camiones al tren, de manera que la persona que conduce o va de viaje durmiendo mientras su semirremolque va subido en el tren. Para eso habría que también retocar los gálibos de las infraestructuras para que tanto en altura como en anchura pues pudiesen permitir el que puede ir el camión dentro del tren. Pues tú fíjate la cantidad de toneladas de CO2 que quitaríamos de la atmósfera, porque mientras van en el tren, cada camión cargado con una tonelada de mercancía que va subido en un tren está dejando de emitir 200 gramos por cada kilómetro que recorre el tren, porque va con el motor parado, y en su lugar el tren estaría emitiendo 23 gramos en contraposición de si lleva 50 camiones detrás en el tren que están parados, pues en contraposición 50 por 200, pues son 10.000. Con 23 gramos por kilómetro arreglábamos el asunto. Entonces, no sé. Creo que hay una política errónea absolutamente, y que, como decía antes con el tema de viajeros, o se reconduce o esto es un desastre. Muchas gracias, Rafa. José Luis. Sí. Bueno, lo de una política ideológica comandando el transporte terrestre de mercancías es tan evidente que, como nos decía Mara, el ferrocarril hace el 4%, por lo tanto la carretera hace el 96% de ese transporte. Bueno, pues me acuerdo que en el 2001 la Unión Europea lanzó el Libro Blanco del Transporte y dijo precisamente que lo lanzaba para lograr el máximo trasvase de mercancías desde la carretera al tren. Pues en el 2002, España, en la primera parte del año, fue la presidencia de la Unión Europea. Y Álvarez Cascos, su primer discurso con esa presidencia de la Unión Europea fue decir que en España no se iba a aplicar el Libro Blanco de la Unión Europea, porque en España la carretera era muy importante. Además de eso, en la época de Josep Borrell como ministro, se hizo el Plan Director de Infraestructuras y en ese plan Borrell, sus técnicos, pero él lo dio por bueno, dijeron que la carretera era el modo universal de transporte en España. Con esos criterios es con los que ahora hemos tenido o estamos teniendo una huelga de transporte de mercancías que si el reparto modal fuese otro, no hubiese tenido las consecuencias que ha tenido. Si no transportase el 96% de las mercancías la carretera, no hubiese habido los desabastecimientos que ha habido en el mercado diario de alimentación. Pero es más, es que la carretera lo que tiene que hacer, como decía Mara, es el acarreo y la distribución. El último kilómetro tiene que hacerlo la carretera y las furgonetas. Pero el tren tiene que hacer las grandes distancias y las grandes masas de transporte de mercancías y no hacerlo por carretera, porque eso también conlleva el que nuestras carreteras tengan que ser tanta cantidad y además con un firme
enormemente costoso de construir y de mantener y conservar. Las carreteras nos cuestan en España, si hiciésemos comparaciones, que el gobierno no las hace, el Ministerio del Transporte no las hace, pero los costes de nuestras carreteras con respecto a los costes de nuestro ferrocarril no tienen nada que ver con lo que necesitamos. Estamos invirtiendo muchísimo en la carretera porque cada camión es, con respecto a lo que nos cuesta la infraestructura, su construcción y su mantenimiento, es como 3.000 automóviles. Un camión, 3.000 automóviles. Pues con esas políticas y con esa ideología de que el libro blanco no se aplica en España, pues tenemos la consecuencia de lo que hemos visto en esta huelga de transporte de mercancías de una carretera que es dueña y señora de toda nuestra vida. Muchas gracias, José Luis. Pepe. Únicamente una puntillita. La huelga que comentaba José Luis hace un momento, la solución que ha planteado el gobierno ayer, todos la conocéis, rebaja de 20 céntimos en el precio de la gasolina. Es una llamada, bueno, a que el modelo que traíamos, que tanto estamos denunciando, pues no. Más. Eso viene a decir que, bueno, que no hay voluntad ninguna de invertir el modelo, no solamente de transporte, sino el modelo productivo que el capitalismo nos está imponiendo, que es más carretera, más combustión interna, más residuos fósiles, todo en contra de, no sé el motivo, desconocen la emergencia climática que tenemos. Pero el hecho de favorecer y de seguir contribuyendo a que cada vez haya más camiones, haya más carreteras, haya más mercancías menos mercancías por ferrocarril, estamos abocados a que el mundo, la famosa campaña que hicimos el año 2021 con el año europeo del tren, no hay planeta B. Estamos en una espiral que no acabamos de darnos cuenta de que esto nos lleva al fin, y esto va a ser una situación insostenible para todos, fundamentalmente para la clase trabajadora, que es la que va a padecer en gran parte esta situación. Pero que este gobierno siga fomentando el uso del transporte por carretera, invirtiendo, dando dinero, no solamente a las personas que trabajan en los transportes por mercancías, sino a todos los consumidores, nos van a rebajar 20 céntimos en el precio de la gasolina. Eso viene a demostrar cuál es su intención o cuál es su modelo productivo y su modelo de transporte. Claro, porque como estamos comentando todo el tiempo, ¿no? El problema de las mercancías, de las muchas líneas muertas que vemos, como la de Murcia-Granada, Zamora-Plasencia, o por ejemplo otras que están dejando morir, como la línea CB Ferrol-Irún y Bilbao-La Robla y sus cercanías asociadas en Asturias, Cantabria, País Vasco. Otros problemas que también encontramos, como horarios de media distancia de Renfe que no permiten transbordos lógicos con otros destinos, ¿no? Toda esta problemática, como estamos diciendo, es por una falta de implicación política y de inversiones, ¿no? Es algo un problema que requiere de esa implicación política, de esa apuesta política de la que estamos hablando todo el tiempo. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué justificación dan ante estos argumentos tan de peso y tan potentes que estamos dando hoy aquí? ¿Qué justificación da la parte política, ¿no? a todas esta dejadez? Y también si sería posible la recuperación o reapertura de esas líneas ya muertas o que se están dejando morir. Pepe, ¿qué nos dices? No, yo creo que ya las razones las conocemos porque las hemos comentado fundamentalmente Rafa y José Luis, han comentado las razones políticas y ideológicas que nos llevan a este actual modelo, no solamente de ferrocarril y de transporte, sino modelo de sociedad que tenemos. Las plataformas están en ese camino de no solamente reivindicar la apertura de las líneas que se cerraron estos últimos años, sino también estamos reivindicando la mejora de las actuales infraestructuras y donde corresponda, donde se haya un estudio que sea importante en cuanto a la rentabilidad social y también económica, implantar nuevas infraestructuras. Y a mí se me ocurre, también ha comentado Esther, el corredor mediterráneo.
el corredor mediterráneo, tal y como está diseñado, lo último que están hablando es que la línea entre Murcia y Almería sería sería una sola vía, en un solo sentido, en una sola vía, no sería doble, a 25.000 voltios y con ancho estándar, ancho europeo, y parece ser que únicamente con capacidad para transportar personas y no mercancías, cuando sí que decían que la salida natural de todas las mercancías a Europa sería por el famoso corredor mediterráneo. Pero aquí también en Andalucía estamos reivindicando no solamente ese tramo, sino también estamos reivindicando la posibilidad de hacer un estudio de lo que llamamos la ronda del litoral, de Algeciras, en vez de subir hasta Algeciras y Ronda, entre Boadilla y Ronda, continuar por la costa desde Algeciras, Málaga, Motril, Almería y ya continuar para Murcia y el País Valenciano, como una nueva infraestructura fundamentalmente para sacar todas las mercancías que desde Algeciras están llegando por vía marítima. Pero en cuanto a la pregunta que tú hacías, estamos en esa reivindicación de mejorar las actuales infraestructuras, de recuperar las que están cerradas y las que se prevé cerrar mañana o el día 1, la línea de Cuenca, que aprovecho para recordarnos que el día 9, sábado 9 de abril, tenemos una concentración en la estación de Aranjuez que convoca la coordinadora estatal en contra de ese cierre. Es importante que las personas que estén por allí cerca de Madrid, Cuenca, Castilla-La Mancha y los que podamos subir desde Andalucía, intentemos hacer ahí una buena concentración para decir a este gobierno que no puede cerrar esa línea. Gracias, Pepe. ¿Rafa? Sí, nos preguntaba que qué argumento dan los políticos para tener como tienen estaba refiriendo a las líneas de lo que era FEBE antes, ¿no? Y argumentos no dan ningunos, o pueden dar excusas, ¿no? Pero ninguna es creíble. El abandono a que está sometida la red de ancho métrico en todas las comunidades, las que siguen siendo de titularidad estatal, cuidado. Porque sí que es verdad que en la red de ancho métrico de titularidad autonómica, que sería FG, el Ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, Ferrocarril de la Generalitat Valenciana, el Servei Ferroviari Mallorquín y Euskotrenbidea, que es la de Euskadi, están teniendo un mejor mantenimiento. No es que estén bien, no es que estén fabulosas, pero sí que no están sufriendo ese abandono tan desproporcionado que están sufriendo las líneas de ancho métrico que circulan por Galicia, Asturias, Cantabria, la parte estatal de Euskadi y la línea de Murcia, ¿no? de Cartagena Los Nietos. Esas están todas absolutamente abandonadas. En las que corresponden a la cornisa cantábrica, me parece que por medio existen también presiones de los lobbies de la carretera, de las empresas de autobuses, yo creo que con Alsa a la cabeza, que por cierto ya tiene su propia empresa ferroviaria, Alsa Rail, y que está a la expectativa, está al acecho de que a través del cuarto paquete ferroviario, cuando se acabe el contrato de prestación de la obligación de servicio público por parte de Renfe, están al acecho de que se licite, tal como establece el cuarto paquete ferroviario, se licite la obligación de servicio público y creo que van a optar a quedarse con ello, porque es una golosina. La empresa que se quede adjudicataria del servicio, la que sale, en este caso Renfe, tendría que dejar los vehículos para que los operase la empresa que viene. O sea, una empresa privada va a venir a lucrarse con las subvenciones de la obligación de servicio público, a utilizar para ello unos vehículos que se han comprado con los impuestos de toda la ciudadanía, porque los vehículos de Renfe los hemos comprado con los impuestos de todas y de todos, y va a hacer su agosto prestando un servicio que finalmente lo que pasará es como pasó en Gran Bretaña, ¿no? Que lo explotan hasta que explota del todo y no invierten en seguridad, no invierten en calidad, lo destrozan todo y cuando ya está todo destrozado, pues ya viene papá Estado, lo nacionaliza otra vez, lo recupera y volvemos a meter dinero público para solucionar el problema. Yo creo, decía, que el abandono en buena parte tiene también detrás esto, la presión de esas empresas
o seguramente ni presión, porque son amigos, entonces como tienen amistades los políticos con los grandes empresarios, pues se cuidan de no pisarse los zapatos, ¿no? Y entonces hay una situación dramática en el ancho métrico. Lo que está sucediendo en el ancho métrico no tiene nombre, con continuas supresiones de servicios, con constantes transbordos a la carretera, a los autobuses, porque se tiene que suprimir el servicio, averías constantes tanto en la infraestructura como en los vehículos, y todo forma parte pues eso, de esa política errónea que no invierte, que no destina recursos para que el servicio que se preste se pueda prestar en buenas condiciones, y está permitiendo que se degrade hasta que un día nos vengan y nos digan: esto es insostenible, esto está muy mal. Claro, uno va a estar mal si lo has tenido abandonado un montón de años y has dejado que se deteriore. Ahora no lo puedes utilizar como justificación, ¿no? Por eso te decía que argumentos no tienen, excusas tienen muchas. Pero la realidad es que las ciudadanas y los ciudadanos de la cornisa cantábrica ven que tienen allí una línea de tren que prácticamente no les da el servicio que tendría que darle. Y ahí, con una inversión en electrificar la línea, en renovar la vía, el carril, las traviesas y el balasto, y poniendo unos sistemas de seguridad adecuados, porque ahora encima han puesto allí un sistema, el LASFA, que es un sistema que proviene de Renfe, pero que está pensado para cantones largos, y que cuando lo pones en el ancho métrico, que son cartones más cortitos, pues lo que hace es perder un montón de tiempo y meter unos retrasos de 20, 30 minutos, que esos retrasos en líneas de cercanías de ese tipo pues son una barbaridad, ¿no? Pues la gente llega tarde a trabajar, llega tarde al médico, llega tarde. Es una auténtica atrocidad lo que está sucediendo ahí. Gracias, Rafa. Mara. Peleándome con el micro. Pues una pequeña pincelada, un ejemplo. Cuando hablaban de qué argumentos dan o qué excusas, como bien decía Rafa, lo que hay que tener en cuenta es quién tiene los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Entonces, nuestros argumentos, todos los argumentos que aquí podamos expresar, por muy potentes que sean, acaban por no llegar a la inmensa mayoría. Entonces cualquier excusa le vale al que tiene la sartén por el mango para venderla. Y decía un pequeño ejemplo, con el tema de la línea de Utiel a Cuenca, de Valencia a Cuenca, que se va a cerrar. Recientemente, claro, la línea de cercanía llega hasta Utiel, a partir de ahí se considera media distancia y es lo que realmente se cerraría. Una persona del ayuntamiento de Camporrobles en la radio decía: no, si como la vía está muy mal, no se va a reabrir, a mí con que me prolonguen las cercanías desde Utiel hasta Camporrobles, pues bueno, vamos a ver. ¿De qué se trata? A mí me arreglan mi rinconcito y los demás no se enteran realmente de lo que está pasando. Yo quiero pensar que es por puro desconocimiento el que propugna ese tipo de egoísmo del decir: no, si yo como estoy ahí al ladito, a mí que me arreglen este cachito, que eso es poca cosa, y ya por lo menos he salvado los muebles. ¿Qué queremos? ¿Salvar el mueble bar del vecino o salvar el piso? Ahí es donde tenemos que tener claro cuál es nuestra capacidad de impregnación. Eso no quiere decir que no sigamos haciendo el esfuerzo de comunicar todo lo que podamos, pero que seamos conscientes que estamos en un entorno donde muchísima gente no se está enterando de la película directamente y acaba por buscar la situación a ese rinconcito que el que le toca directo y el que no solo lo ve, sino que lo padece, y de lo demás, pues ni idea. Gracias, Mara. José Luis. Bien, pues voy a apuntar otro detalle de los recortes en inversión y recortes en medios materiales y en medios humanos. Tanto en los trenes de cercanías de ancho métrico de la cornisa cantábrica como en los cercanías de Málaga, también ha habido la influencia de no tener personal de conducción
y tener que suspender servicios, trenes, por no tener personal de conducción. ¿Cómo una empresa que tiene la experiencia acumulada que tiene Renfe puede llegar a una situación así, de no tener personas para mover los trenes? Pues esa es la realidad que nos topamos y entonces, claro, el servicio se resiente y el uso del tren se resiente y la gente no piensa en el tren cuando tiene que desplazarse, porque si no tiene fiabilidad de que va a tener el servicio en hora y con el tiempo de desplazamiento que corresponde, pues deja de utilizar el tren. Pues nosotros, por ejemplo, en la coordinadora estatal, para el caso de la Cantábrica, lo que querríamos es que esa línea, que ahora es de ancho métrico, pasase a formar parte de la red básica ferroviaria de todo el Estado. Para lo cual, pues habría que, por un lado, se podría empezar con el ancho métrico, pero tener trenes que cambiasen del ancho métrico al ancho ibérico, para que pudiesen entrar y salir de ella y entonces integrarla en la red básica de todo el Estado, o podría empezarse por pensar en ir rectificando curvas, ir rectificando puentes y túneles que son muy pequeños porque son de trenes de vía de ancho métrico, por lo tanto de menor volumen, de menor gálibo, que se dice en el ámbito ferroviario, y ir hacia que esa línea se transformase, como la línea que nos estaba contando Pepe, entre Cádiz y Sevilla, en una línea de vía doble, de ancho ibérico o de ancho normal europeo, según el momento, y que permitiese entonces que fuese una línea de la red básica ferroviaria española, de forma que integrase esa red que necesitamos, mallada y lo más tupida posible, para generar el uso del tren de una forma cotidiana y totalmente normalizada. Por ejemplo, los trenes regionales, para que en el mundo rural piensen en el tren y no en otros modos o medios de transporte, pues deberían ser trenes cadenciados, con un mínimo de 4 trenes al día. Eso significa que tendrías un tren cada 3 horas. Pues sabiendo que tienes un tren cada 3 horas, te puedes organizar tu vida, tanto de tu cotidianeidad, de tus médicos y de tus administraciones, como la del trabajo, como la del estudio, sabiendo exactamente cuándo tienes tren. Pero si tienes pocos trenes y encima no tienes horarios que sean compatibles con la actividad productiva o con la actividad educativa o con la actividad sanitaria y no puedes hacer transbordo de unos trenes a otros, pues no hay forma de organizarte pensando en el tren como un modo o un medio de transporte. Claro. Muchísimas gracias, José Luis. Voy a intentar recoger un poco el tema que ha sacado Rafa y que se ha quedado ahí como un poco por responder, ¿no? Vemos que en algunas localidades el tren compite con ALSA, como bien has dicho, con horarios coincidentes. Entonces, ¿hay alguna manera en que esto se pueda regular? Sí, lo hace, por ejemplo, Austria, un Estado miembro de la Unión Europea. Los autobuses nunca prestan un servicio de transporte equivalente al del tren. O sea, nunca hacen un servicio paralelo al tren. Siempre alimentan las estaciones o recogen a la gente de las estaciones, pero no hacen un recorrido equivalente al que hace el tren. Suiza también hace eso mismo. Suiza no es de la Unión Europea, pero bueno, es también un Estado europeo. Pues eso es lo que aquí no se hace, aquí es al revés. Se potencia que el autobús pueda competir con menor precio en los billetes que el tren y puede hacer el mismo recorrido e incluso ir, por así decirlo, de estación en estación, llevándose a las personas que deberían ir en tren. Y por eso ALSA aquí está en peleona, porque claro, su negocio aquí está en la carretera, pero ALSA, su matriz, que es británica, su negocio mayor lo tiene precisamente en el ferrocarril, con la privatización que montó la Thatcher, que en la faceta de la infraestructura tuvo que recoger velas porque le costaba al Estado
británico mucho más dinero la red ferroviaria privatizada que pública, y entonces tuvo que volverla a hacer pública, tuvo que renacionalizarla, que se dice en lenguaje antiguo por los economistas. Pero como la parte de los servicios sigue privatizado, pues ALSA allí, que es National Express, es una de las grandes empresas ferroviarias en el Reino Unido. Pues aquí, sin embargo, se dedica a hacerle la competencia de mala manera al tren. Pero eso, la culpa va. Si la ley de movilidad sostenible no lo resuelve, que por hoy en el texto del anteproyecto no lo resuelve, seguiremos teniéndolo por incapacidad de nuestra administración pública de poner las cosas en su sitio. La carretera tiene que estar al servicio del ferrocarril, dado que el ferrocarril es mucho más sostenible que la carretera. Y si tenemos que tener futuro con sostenibilidad, pues hay que hacer que la carretera complemente al ferrocarril. Ya no lo decía al principio del todo Pepe Aroca. Gracias, José Luis. Pepe. Sí, también muy rápido. El organismo existe. Aquí en Cádiz, una de las cuestiones que estamos reivindicando es que Renfe, Cercanías de Renfe, se integre dentro del consorcio del transporte de la Bahía de Cádiz y del Marco de Jerez. Ahora mismo no hay relación, no hay interrelación entre las Cercanías de Renfe y los otros modos de transporte. Ahora vamos a tener dentro de pocos meses, espero, en julio se prevé el tranvía entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, y parece que ahí va a ser el momento donde vamos a poder organizar todo el transporte público en la Bahía de Cádiz y en la comarca de Jerez. Ese ejemplo ocurre en muchos sitios. No hay comunicación, no hay un organismo que sea capaz de regular, de compatibilizar, de permitir el abordamiento que comentaba José Luis desde el transporte por carretera hacia las estaciones de tren y ahí poder mover a las personas. Aquí en Jerez es un caso muy paradigmático porque la estación de Renfe está justo al ladito de la estación de autobuses, donde salen autobuses a diario desde Jerez a Cádiz, teniendo el tren al lado. No tiene sentido que en un mismo momento tener esa doble oferta. Sería fomentar bastante más el ferrocarril que quitase vehículos de la carretera. Pues no, al contrario, se hace en competencia. La propia Junta de Andalucía, que es la competente en el transporte por carretera, le hace la competencia al ferrocarril. Cuando entendemos que si vamos a ese momento de emergencia climática, se debe fomentar el transporte menos agresivo contra el medio ambiente, que en este caso sería el ferrocarril. Pero en cambio ocurre lo contrario. Gracias. Rafa o Mara. Sí, lo decía José Luis, claro que se puede, y ha explicado la experiencia de otros sitios. El problema es que no se quiere. O sea, hay que tener claro que uno de los mayores, por no decir el mayor lobby o grupo de presión que existe en el Estado español es el lobby de la carretera, tanto en mercancías como en viajeros. Pero el lobby rozando lo mafioso, es impresionante. Y hay unos vínculos y unas relaciones entre el poder y estos grupos de presión, que son las grandes empresas de la carretera, que son las que potencian y favorecen que estas cosas sucedan. Y es así. Y hoy por hoy, mientras esto siga siendo así, sigan teniendo el poder que tienen y presionen de la manera que presionan al Ministerio de Transportes, en conversaciones privadas de pasillo, tanto con el secretario de Estado en su momento del Partido Popular, con Rafael Catalá, como con la propia ministra Ana Pastor, ya no lo decían, que la presión que meten los de la carretera es infernal, es una pasada. Y vamos, si es que eso es así. Lo han sido siempre y lo siguen siendo, siguen teniendo un poder impresionante. Por eso se puede, pero no quieren. Gracias, Rafa. Mara. Yo no es solo que compita la carretera con el ferrocarril. En Cercanías Valencia, ante la falta de vehículos y falta de personal, se está complementando, pongamos todas las comillas del mundo,
el servicio de cercanías con autobuses, pagados por Renfe, integrado en la malla de cercanías, en los horarios. Este horario concreto se hace con autobús. Hay varios diarios en cada una de las líneas de cercanía. En cada una de las líneas de cercanía, excepto la no electrificada, la que va hacia Buñol y Utiel, porque evidentemente esa es la que no interesa, la que menos frecuencia tiene también. Gracias, Mara. Entonces, en toda esta situación, que dentro de la gama de colores podríamos decir que es muy gris, ¿no? Nosotros nos preguntamos y vamos a imaginar, por ejemplo, en un mundo así fantástico, que hubiera una apuesta política real, y aún en esa situación se podrían conseguir las mejoras necesarias para recuperar a esas usuarias que han perdido ya la confianza en el tren, ¿no? O llegados a este punto ya sería necesaria la aplicación de medidas prohibitivas para frenar el transporte de carretera, dado a la urgencia de esta situación de emergencia climática que nos pide medidas rápidas. José Luis. Bien. Algunas de las medidas que se aplican en ese sentido, como son las zonas de bajas emisiones en los ámbitos urbanos, pueden ser positivas, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se aplican, porque pueden terminar favoreciendo solo al que más tiene. El que más tiene, más puede pagar, puede tener vehículos de última gama que en teoría son muy poco, en teoría, que luego en la práctica ya se ha visto las mentiras que el mundo del automóvil hace con respecto a lo que contamina. Pero si se aplica solo así, de una forma como ha pasado ahora, como decía antes Pepe Aroca, que se le rebaja el precio de los combustibles a todo el mundo de forma lineal, a todo el mundo por igual, pues si se hacen las cosas así, de esa forma de café para todos, terminan beneficiándose la minoría del poder económico y terminamos siendo fastidiados la gran mayoría de la sociedad. Por lo tanto, se deben tomar medidas, pero la medida principal que se debe tomar es que se potencie, se impulse, se mejore el transporte público colectivo por ferrocarril, por metro, por ferrocarril en este ámbito, por los trenes de cercanías, por metro y por tranvías, que se potencie, se impulse, se mejore y que se haga accesible y asequible. Como nos decía Pepe Aroca, una de las barbaridades que pasan aquí en España es que no en todos los consorcios de transporte metropolitano que hay, no en todos está Renfe. Hay en muchísimos que no está, en ninguno de Andalucía está. Hay 9 consorcios de transporte en Andalucía, pues Renfe no está en ninguno de ellos. En el de Madrid y en el de Barcelona, en el de Bilbao, en el de Valencia sí está, por presiones políticas del momento. Pero cuando ha podido eludir, Renfe no quiere estar en los consorcios. ¿Por qué? Tiene miedo. Renfe tiene miedo porque como no sabe gestionar bien sus dirigentes, no el conjunto de la compañía, pero sus dirigentes como no saben gestionar bien, tienen miedo. El caso paradigmático es lo del tranvía de la Bahía de Cádiz, el tren de la Bahía de Cádiz. Llevamos, ya es que son innumerables los años que llevamos esperando que ese servicio se ponga en marcha. Se ha puesto solo en marcha en la zona tranviaria, entre Chiclana y la isla de San Fernando, la isla de León. Pero el que llegue hasta Cádiz, ahora están empezando a hacer las pruebas para que las personas que van a hacer la conducción aprendan a circular con ese vehículo por una vía ferroviaria, porque hasta ahora solo habían trabajado en una vía tranviaria. Pero el vehículo permite circular por los 2 tipos de vías y con los 2 tipos de señalizaciones. Pero se ha dilatado el tiempo en que Renfe admitiera que eso pudiese pasar. Es más, se negaba a que los talleres de Jerez fuesen los talleres de mantenimiento de esos vehículos. Cuando para Renfe, qué mejor que tener más conocimientos y más capacidades de vehículos ferroviarios existentes en España. Pues tenía la opción de aprender de un tren
y se negaba a ello. Así es que tarea tenemos muchísima, ¿eh? Todas las personas que estamos preocupadas por lo que hoy estamos aquí hablando, tarea tenemos muchísima, pero sí tenemos también muchas posibilidades. Como nos ha dicho Pepe Aroca el día 9 en Aranjuez, pero este año, igual que el año pasado montamos un buen número y una manifestación en Madrid en otoño, este año también vamos a montar un buen número para que la sociedad se movilice y le pida al Gobierno de España que haga lo que tiene que hacer en el ámbito del transporte y que ese anteproyecto de ley de movilidad sostenible no es válido. Tiene que cambiarlo casi de la A a la Z o de la alfa a la omega, que decían los griegos. Pero podemos. Como os he contado, ya les hemos vencido, les hemos doblado la mano en el Guadix Baza Almanzora Lorca. Pues podemos, tenemos que empujar. Y los sindicatos tenéis un papel importantísimo porque como estáis dentro de, bueno, dos empresas públicas, tendría que ser una sola. Alemania no dividió su Renfe, solo España, Francia la dividió, pero en muy poco tiempo la volvió a reunificar. Solo España mantiene esa división tontorrona, porque el sistema ferroviario es único, la infraestructura y el vehículo y la infraestructura es un único sistema. Tener dos gestiones sobre un mismo sistema es una barbaridad desde un punto de vista racional, pero también económico y también de servicio, porque a veces no se entienden entre los que gestionan infraestructura y los que gestionan los trenes por tonterías, cosas que si fuesen una misma entidad no tendrían esas tonterías. Podemos, tenemos ocasión, tenemos el día 9 ahí mismo, tenemos el próximo otoño, podemos. Así es que adelante y muchas gracias por esta iniciativa. Y aquí me tenéis siempre que queráis. Lo digo porque creo que estamos terminando. Muchas gracias, José Luis, porque, claro, en esta situación, en todo lo que estamos hablando, además de esas políticas, ¿no? Esa apuesta firme de la que hablamos para mejorar la accesibilidad, la intermodalidad, como hemos dicho, no solamente de las bicicletas, sino también con el camión, ¿no? y otros medios, los horarios del tren, sería necesaria también, ¿no? Una política de movilidad urbana que diera continuidad a estos cambios, como por ejemplo los caminos escolares seguros, calles con prioridad peatonal o la eliminación de las barreras arquitectónicas, aumento y continuidad de carriles bici. Es decir, sería necesaria esa coordinación y presencia del servicio ferroviario en los planes de movilidad urbana. ¿No, Pepe? ¿Cómo lo ves tú? Bien. Sí, me parece que es correcto, pero no tengo opinión al respecto. No sé si otros ponentes querrían comentar algo. Yo creo que no es que sea deseable, es que es imprescindible. O llegamos a ese punto en el que haya una coordinación entre los distintos sistemas, o aquí de qué estamos hablando. Volvemos a recordar que el ferrocarril, si tiene una pega, por ponerle alguna, es la falta de capilaridad. No podemos estar haciendo, por mucho que queramos, hacer una red muy mallada y muy extensa, no va a llegar a la puerta del colegio, no va a llegar a la puerta del mercado, no va a llegar a la puerta del gimnasio. Vamos a ponérselo también bien a los yuppies. Con lo cual tiene que haber un ejercicio importante de intermodalidad, pero todo esto se resume en una gestión coordinada. ¿Por qué no quiere entrar Renfe en los consorcios? Pues porque eso es un galimatías donde el que más fuerza tiene se lleva el gato al agua, y estamos hablando de los lobbies de las grandes empresas de transporte por carretera. Pero no se quiere meter en ese charco, y menos con los medios de que dispone. Medios humanos en el ferrocarril han hecho un expolio de plantilla brutal. Está funcionando con muchísimas subcontratas de las subcontratas, gente muy poco profesional, por la falta de formación y por la falta de continuidad en el trabajo.
Pues con eso, intentar hacer una gestión integral y racional y ecológica y todos los adjetivos que queramos poner, es imposible, directamente es imposible. Revertir eso creo que tendría que ser una prioridad, pero eso parte de la base. Tiene que haber una red ferroviaria que haga el transporte gordo, por así decirlo, y luego tiene que haber el pequeño camión, el tranvía, el autobús, el carril bici, que nos lleve desde la estación al punto concreto. Y eso es una voluntad que está muy por encima incluso de los consorcios. Tiene que haber una casi obligatoriedad de que los núcleos urbanos tengan un consorcio de transporte y que haya una obligatoriedad de que todos los medios que compiten en ese ámbito estén integrados en ese consorcio. Si se parte de la voluntariedad de generar consorcios y de la voluntariedad de integrarse en ese tipo de consorcios a los distintos medios, no vamos a ningún sitio. Seguiremos teniendo muy bien ubicada la estación ferroviaria con la estación de autobuses al ladito para que la persona pueda trasladarse del tren al otro medio con facilidad, y lo que está haciendo es competir en lugar de complementar. ¿De qué vamos? ¿De qué vamos? Y al final nos estamos pisando, como suelo decir, entre bomberos nos estamos pisando la manguera. Gracias, Mara. Creo que Rafa quería intervenir. Sí, sí, porque claro, que preguntabas qué nos parecía esas medidas que planteabas, ¿no? Que evidentemente esas son las que habría que implementar. Lo que pasa es que me parece que estamos hablando de ese otro mundo posible que llevamos ya tantos años reivindicando, ¿no? Y que habría a esas cuestiones que planteabas habría que sumarle muchas más, como la racionalización de horarios, el hacer que, por ejemplo, para poder llegar en esa peatonalización tan necesaria que nos permitiese hacer ciudades más amables, ¿no? Y más habitables, para poder acercar los suministros a los comercios, a los bares y a donde hay que acercarlos, pues hacer un sistema de horario diferente donde solamente se pueda entrar a determinadas horas, pero que el resto del día eso esté para que las personas puedan andar, que es lo que al final habría que hacer. Habría que hacer un montón de cosas, los aparcamientos disuasorios en las estaciones, de manera que la gente se acerque en los aledaños de las ciudades, el coche se quede allí y utilicen el ferrocarril para poder avanzar. Habría un montón de cosas que hacer. Pero hoy por hoy me parece que todavía forman parte de ese mundo posible que un día creo que conseguiremos a base de mucha lucha. Y luego hay un par de cuestiones que me quería referir también, porque por lo que decía, por un lado, por lo que decía José Luis, de que aquí en el Estado español se separó la infraestructura de la operación y que en otros sitios no se ha hecho, y es verdad, pero es que es peor todavía. Aquí se está fraccionando, las fracciones se siguen fraccionando más. En el caso de la ADIF, por ejemplo, ya se diferenció hace 4 o 5 años entre lo que es ADIF de las infraestructuras normales, de la ADIF de la alta velocidad. Son 2 empresas diferentes, presididas y dirigidas por las mismas personas, pero son a todos los efectos 2 empresas diferentes. Pero además no creo que tarden mucho en venir a plantearnos que el 4º paquete ferroviario, cuando ya quieran venir a muerte a por todo, que yo creo que vendrán en algún momento y habría que estar preparadas para afrontarlo. El 4º paquete ferroviario permite que pueda haber más administradores de infraestructura por línea. Nos podemos encontrar que ALSA, por ejemplo, no solamente le interese operar los trenes en Asturias, sino que además también le interese llevar la gestión del tráfico y llevar el mantenimiento de la infraestructura, digo ALSA o ACS o Acciona o cualquier otra empresa, y el 4º paquete ferroviario se lo permite. Y basta que el 4º paquete ferroviario se lo permita para que aquí nos llegue cualquier día alguna iluminada o algún iluminado al Ministerio de Transportes y diga que eso es un mandato de la Unión Europea y hay que llevarlo a efecto y nos veamos con un lío tremendo. Y como la experiencia ya está, porque tenemos un trozo en territorio del Estado español
que ya lo opera un administrador diferente a la DIF, que es la línea de TP Ferro, que es una sociedad que tienen dos empresas privadas, dos constructoras privadas, las que construyeron la vía desde de Figueras a la frontera francesa, la opera otro administrador de infraestructura, no lo opera él, o sea, no lo gestiona la DIF. Pero es que en el caso de Renfe ya es mucho más grave. A los operadores privados, bueno, privados entre comillas, porque realmente lo que están viniendo a operar son operadores públicos de otros estados. Ouigo, que es la marca de la SENSEF, es de la SENSEF, que es la operadora pública francesa. Ha venido a operar y a competir aquí. Además de esa, también Trenitalia, a través de ILSA, que se va a llamar IRJO, el nombre comercial, es de Trenitalia, la empresa pública italiana. Aparte de eso, el Renfe también está en un proceso de descomposición. O sea, se creó una empresa que se llama Logirail, que de momento pertenece el 100% al grupo Renfe, que es una empresa low cost, una empresa donde los salarios son ínfimos, las condiciones de trabajo absolutamente flexibles y donde desde hace ya algún tiempo Renfe va metiendo actividades de las que eran propias que hacíamos siempre las trabajadoras y los trabajadores de Renfe, hasta el punto de que el Logirail hoy tiene un volumen de 2.500 personas en plantilla, con unas condiciones precarias, tanto salariales como condiciones de trabajo, como condiciones sociales, unas condiciones precarias, y va a ir cogiendo cada vez más fuerza. Ya se conoce que se va a quedar con el 10% del contrato de servicios a bordo, que lo está haciendo Ferrovial. Bueno, Ferrovial ahora se ha vendido y lo ha comprado otra empresa, porque Ferrovial se ha deshecho de la parte de servicios, Ferrovial Servicios, pero va a entrar Logirail y ahí empieza con el 10% y irá como las termitas, ¿no? Comiendo, hasta que se quedará con todo el contrato, y entonces Logirail tendrá otro servicio más para ir haciendo una gran empresa precaria para quedarse cada vez con más actividades de Renfe. Los talleres, llegará un momento en que la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que está constantemente, la CNMC es un caso curioso, porque es un lobby también, es un lobby de lo privado. Está constituida, o sea, es pública, las personas que la forman las designan el Parlamento, igual que el Consejo General del Poder Judicial y todas estas cosas, ¿no? La CNMC también las renueva el Parlamento con las propuestas que hacen los partidos políticos y tal, y es pública. Pero, sin embargo, es un lobby de lo privado. Todas las actuaciones, todo lo que hace va en contra de las empresas públicas, para favorecer el mercado, para favorecer la competencia, para que haya una liberalización extrema, que es lo que está defendiendo. Igual que ha estado metiendo presión con las mercancías, sancionando a Renfe, poniéndole multas millonarias, igual que intentó que en el contrato para la prestación de los servicios de alta velocidad de la línea de Barcelona, a Ouigo y a ILSA se les diese un contrato de 10 años y a Renfe solo de 5. Pasa que luego, con la presión que metimos, aquello se arregló y el contrato ahora mismo es de 10 para todo el mundo. De igual manera que está presionando para que la obligación de servicio público pueda licitarse en un porcentaje antes de que finalice el contrato que tiene Renfe con el Ministerio para hacer la prestación de la OSP. Está presionando para que se licite antes, la CNMC. De la misma manera, llegará un momento, no sé si será mañana o dentro de 5 años, de que empezará a presionar para que los talleres de Renfe den servicio a todas las operadoras. Una vez que eso se meta y haya que dar servicio a todas las operadoras, empezará el proceso de desgajamiento de Renfe. Y al final Renfe pues será prácticamente que una empresa de maquinistas, nada más, de conducción. Los talleres estarán por un lado, la parte comercial y administrativa estará en Logirail, que es la empresa precaria, la low cost, y la otra para conducir. Digo, aquí no es solamente que no se haya dividido la infraestructura de la operación, sino que lo que se está haciendo es dividir la infraestructura en todos los cachitos posibles y dividir la operación en todos los cachitos posibles. Una auténtica barbaridad que solamente puede suceder en Afganistán, que las cosas funcionan como funcionan, un auténtico desastre. Y en eso, es a lo que venía, a estas razones se debe
el que no dejasen que los vehículos del tranvía de Chiclana fuesen a los talleres de Renfe, porque los vehículos, o sea, la operación y el mantenimiento se lo ha quedado Logirail. Y entonces Logirail, si lo coge Renfe y lo hace si Pepe Arroca se pone a arreglar los vehículos del tranvía, pues ya no lo está haciendo low cost, lo está haciendo Pepe con su salario y sus condiciones de trabajo. De esta manera, no permitiendo que entren, está favoreciendo el que esa precarización de Logirail pues se siga consolidando también en el ámbito de los tranvías, que es lo que ha pasado con el tema de Chiclana. Y por último, una cuestión que a mí al menos hace mucho tiempo que me tiene bastante preocupado. Hay una desmovilización generalizada en la sociedad, eso yo creo que es indiscutible, que nos cuesta mucho trabajo mover a la gente, pero hay muchas ocasiones que somos capaces de levantar a la gente del sofá para que venga a movilizarse en defensa de la sanidad pública, en defensa de la educación pública, en defensa de los servicios públicos, pero nos cuesta un trabajo terrible movilizar a la gente para que venga a defender el ferrocarril público, para que venga a defender el ferrocarril como medio de transporte medioambientalmente más sostenible. Nos cuesta muchísimo trabajo. Hay un déficit en la sociedad de concienciación sobre que el ferrocarril también es nuestro, también es de la sociedad y también hay que defenderlo como servicio público. Hay un déficit de conciencia en el conjunto de la sociedad impresionante y que no somos capaces de ver cómo romper esa situación. Ya digo, no es que llenemos grandes avenidas con gente manifestándose en defensa de la sanidad pública, pero movemos gente en defensa de la sanidad pública. Somos capaces que la gente levante el culo para ir a manifestarse, pero en defensa del ferrocarril no somos capaces de explicarle a la gente que es necesario hacerlo también. Y eso es una preocupación de hace tiempo. Y bueno, pues creo que nos queda, como decía José Luis, muchísima tarea todavía por delante y entre ellas está la de concienciar a la sociedad que el ferrocarril también es nuestro y que hay que defenderlo. Así es, Rafa, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en YouTube, si las personas tienen dudas o quieren hacer alguna aportación, Javier. Sí, en los dos chats hay alguna pregunta y mayormente reflexiones. Aquí, por ejemplo, en el chat de Zoom tenemos una que he hecho yo mismo de que hay un pastizal para los PERTE que se lleva al ferrocarril. En YouTube pues tenemos algunas cuestiones que se han suscitado. Por ejemplo, Alberto nos hablaba de la oportunidad de los trenes nocturnos. Mila nos hablaba acerca de ese inmenso cuento que es el plan por Cuenca. Rocamora, los políticos marketing verde, medidas negras. Y también planteaba, dice, casi lloré en 2014 cuando salí de Alicante y en paralelo iba la doble AVE, es decir, 4 vías electrificadas subían hacia Madrid. Para subir de Murcia a Madrid, una vía única sin electrificar. ¿Por qué se invirtió una vez más en la provincia de Alicante, que ya tenía excelente línea, y no la deficiente Cartagena, Murcia, Albacete? Y FGS Casas, que también ha estado activo, nos dice que desde Cuenca tenemos previsto ir a la concentración de Aranjuez desde Cuenca. Llegaremos en tren porque todavía no se cierra. Con los fondos de recuperación y resiliencia se podría conseguir la modernización del ferrocarril regional. Hay que movilizarse y presionar a la administración, el momento es propicio, después del colapso del transporte por carretera. Y nada, que nos vemos en Aranjuez y que el ferrocarril convencional es el transporte más seguro, sostenible y accesible. Desmantelar la línea Madrid-Cuenca-Valencia es un disparate. Bueno, como podéis ver, salen algunos temas que nos tendrían aquí todavía un buen rato, porque son temas también interesantes. Pero vamos, siendo la hora que es, yo creo que, salvo que alguno de los ponentes le haya llamado la atención alguna de las preguntas o reflexiones que se han realizado, y de manera breve pues podéis contestar. Pepe. No, yo únicamente nuevamente agradecer al área el trabajo, el desarrollo de esta webinar y sí que para finalizar hacer un llamamiento a que la Confederación y el Sindicato Ferroviario hagamos todos los esfuerzos posibles para que el día 9 de abril estemos el mayor número de gente posible en Aranjuez para demostrarle al gobierno que sí que esa línea no se puede cerrar.
animarnos a que hagamos un esfuerzo para que ese día llenemos Aranjuez de ferrocarril y de Cuenca. Gracias, Pepe. José Luis. Es únicamente deciros que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho para que hayamos podido estar hablando de estos temas tan importantes y con tanta tarea por delante, y que me tenéis a vuestra disposición todas las veces que queráis. Muchas gracias, José Luis. Rafa. Sí, agradecer al área de medio ambiente de la Confederación la iniciativa. Creo que ha sido una iniciativa muy acertada, y sumarme a lo que decía Pepe. Es muy importante que el día 9 de abril defendamos la línea de Cuenca-Utiel, porque, o sea, la línea de Aranjuez-Cuenca-Utiel, porque no es una anécdota, es el aviso a navegantes de que con el desarrollo de la alta velocidad se van a ir abandonando otras líneas y terminaremos encontrándonos con más cierres en más territorios y en más sitios. Es importante pararlos ahora. No fuimos capaces de pararlos en los 80 con Felipe González, y ahora deberíamos de ser capaces de parar que no se cierre ni una línea más. Si estamos reivindicando que se abran nuevas líneas, no podemos permitir que se cierre ni una. La primera que hay que defender con toda nuestra fuerza es la línea de Aranjuez-Cuenca-Utiel. Gracias, Rafa. Mara. Pues poco más que añadir a lo dicho por los compañeros. Quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos han estado viendo, y un deseo. Nos vemos en los trenes. Un saludo. Gracias, Mara. Muchas gracias, compañeros y compañeros, especialmente a los ponentes y a la ponente, por habernos regalado vuestro tiempo y por habernos enriquecido, ¿no?, con vuestras aportaciones en esta lucha tan larga, pero también acompañada. Esta charla, en fin, ha generado un espacio de reflexión y debate y que tanta falta hace, ¿no? Y nada más que decir, un abrazo y nos vemos en Aranjuez.